¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Recalculando aquí por la pantalla de C5N. ¿Cuáles son los pensamientos, las ideas, las palabras que nos acompañan en forma cotidiana? ¿Cuáles son esas palabras con las cuales estamos eventualmente familiarizados? ¿Cuáles son al mismo tiempo los trabajos, los esfuerzos, esa especie de ingeniería que montamos una y otra vez para tratar de cifrar algo que es fundamental en la vida y en la existencia de todos los días, como es la expectativa, como es la esperanza? ¿Cuáles son, al mismo tiempo, quizás fundamental en este caso, muchas veces los sentidos que invocamos, la construcción de esos sentidos para no perder precisamente esa expectativa, para mantener firme esa especie de tesón, esa especie de voluntad que necesitamos día a día, muchas veces a pesar del contexto que nos rodea, a pesar del escenario, a pesar de los sentidos que muchas veces nos llegan? Quien de alguna forma se metió de lleno, quien viene a socorrernos esta noche, a darnos una mano para tratar de pensar lo que es nuestra realidad de todos los días, es ni más ni menos que el genial escritor uruguayo Juan Carlos Onetti, que allá por el año 1961 va a publicar la que va a terminar siendo quizás la más emblemática de sus novelas, una de las que forma parte de la llamada trilogía de Santa María, como es El Astillero, publicada en el año 61. El Astillero cuenta la historia de un hombre de apellido o de nombre Larsen, probablemente de apellido Larsen, que es una especie de alter ego, tenemos a pensar, de Onetti, pero que al mismo tiempo, si uno tuviera que caracterizarlo, uno podría decir, bueno, un hombre gris, un hombre un poquito cínico, un hombre totalmente escéptico y además envuelto en una especie de desencanto permanente, quizás muy cercano a la figura del perdedor. Usted seguramente estará familiarizado porque los personajes, por ejemplo, de Osvaldo Soriano son así, porque los personajes del policial negro estadounidense, de Raymond Chandler, también son así, son un poco perdedores, pero en este caso en particular yo le diría que se aleja también un poco de esta especie de estereotipo, porque se trata de alguien que ha fracasado en el pasado, probablemente Larsen lo haya hecho, pero al mismo tiempo ese fracaso casi uno podría decir que es una especie de germen de resiliencia. Y esto lo vamos a seguir viendo a lo largo de la historia. El Astillero cuenta la historia de este hombre que, habiendo sido expulsado de ese pueblo en el cual vive, que es Santa María, bueno, regresa 5 años después. Había sido expulsado por un gobernador, por el gobernador de ese lugar ficticio que inventa Onetti, pero que nos parece muy cercano a cualquier pueblo, mire, de la provincia de Buenos Aires, de Montevideo, de lo que se llama el Río de la Plata, al cual por supuesto pertenecía a Onetti. Y en ese contexto este hombre comienza a reingresar en ese lugar, que probablemente lo vio nacer, pero que también lo vio exiliado, que lo vio que era expulsado. Onetti va a decir, Larsen ingresa en Santa María y comienza a caminar lentamente y no siente miedo y no tiene temor, pero al mismo tiempo no hay un indulto alrededor de él. Parece que nadie lo ha perdonado y sin embargo hay dolores que se fueron silenciando, hay rencores que se fueron apagando, va a decir Onetti, y esto conforma un poco un escenario, un poquito asfixiante, también un poco agobiante de este astillero del cual, bueno, Onetti ha hecho una verdadera historia, una verdadera novela. ¿Cuál es el destino de Larsen en esa historia? Se preguntará usted. Bueno, sencillamente ocupar un lugar, cobrar un sueldo de una empresa que no tiene actividad comercial. Una empresa que pertenece a un amigo de él, Jeremías Petrus, y que le ha puesto directamente su nombre al astillero. Pero claro, esta empresa que no tiene actividad comercial administra un activo que ha sido abandonado en el tiempo, un activo que está quebrado totalmente, como es este astillero que está a la vera de un río y que está enclavado justamente en un terreno totalmente baldío, donde están arrumbadas todas las maquinarias, todas oxidadas por el paso del tiempo, por la obsolescencia, y es hacia allí que se dirige Larsen, directamente hacia una especie de cabinita, hacia una especie de oficina abandonada, donde antes, va a decir Onetti, funcionaba una centralita telefónica, pero donde ahora esa centralita telefónica está totalmente muda. Ahí, en un escritorio, corriendo un poco los trastos viejos, es hacia donde se dirige Larsen para sentarse, para empezar a contemplar eso que se desenvuelve a su alrededor, que no es ni más ni menos que los trámites, que las actividades que se supone que empiezan a desempeñarse en esa especie de astillero abandonado y que del cual, bueno, tiene por supuesto algunos compañeros, donde traba algunos diálogos, pero donde adivinamos que hay algo que no está bien. Mire, hay varias cuestiones que quiero comentarle de esta historia. La historia es magnífica.
El texto es realmente sorprendente, tiene un nivel de detalle estremecedor. Y Onetti logra algo que no logra cualquier escritor, que es los tiempos muertos, que es el momento de la reflexión, que es que parte de la historia está dicha con lo no dicho, con lo no escrito, con lo no narrado. Y ese es un valor fundamental, porque es en esos silencios, en esos tiempos muertos, que empezamos a hacer ese viaje casi mental con el propio Onetti, que empieza una especie de metamorfosis donde se nos envuelve, donde se nos empieza a mostrar que hay algo ahí que no está del todo bien. Hay un narrador que es omnisciente, está también la voz del propio Larsen, está también la voz de un testigo que lo ve a Larsen sentado contemplándolo todo y reflexionando sobre eso que está pasando, que es un astillero totalmente quebrado, donde hay quienes van y vienen, hay dos gerentes, uno se llama Galvez, el otro se llama Kunz. El propio dueño del astillero también se preocupa, porque lo que está clarísimo es que hay una junta de acreedores, que el astillero debe muchísimo dinero, y tenemos la sensación de que esa deuda no se va a saldar nunca. Que esa deuda del astillero, que esa deuda que incluso ahora tiene que administrar el propio Larsen, no se va a terminar saldando nunca con esa junta de acreedores. Y sin embargo, podríamos cometer un error. El error de pensar que hay que buscar el sentido de esta novela detrás de los personajes, detrás del propio Larsen. Y esto no es así. Podríamos cometer otro error, que es el de tratar de buscar el sentido de la novela detrás de los hechos que cuenta justamente Onetti. Y quizás ahí también estaríamos bastante equivocados. Mire, déjeme decirle que la novela está llena de pliegues, de fallas, de pequeños dobleces por donde podemos meter la mirada. Y por donde intuimos lentamente que hay dudas, que hay fragmentaciones, y esas dudas nos golpean en el pecho, nos empiezan a despertar algún tipo de acercamiento a la historia de otra manera. Hasta, mire, tenemos la tentación de pensar que mucho de lo que está pasando en ese astillero, que muchos de los trabajos que se hacen, que incluso le diría más, que la promesa del sueldo, del propio Larsen es totalmente falsa, que hay una especie de farsa montada, que es una parodia, que nada de todo eso tiene lugar en la realidad, y sin embargo estaríamos también equivocados, porque los elementos de esa historia son totalmente reales, porque cada uno de esos elementos está puesta al servicio de una historia que lo que cuenta es parte de la desesperanza que rodea a Larsen, este hombre gris, cínico, escéptico, que reingresa en Santa María después de 5 años y que trata de mantenerse al margen, pero que tiene que ganarse la vida, que tiene que ayudar a reproducir las condiciones materiales que exige la vida, y que por eso lo vemos que de alguna manera forma parte de este escenario. Uno podría también pensar otras cosas. Mire, por ejemplo, ¿qué están haciendo los gerentes que van y que vienen, que hacen los mandados, que hablan con el propio Larsen, que hablan con el dueño de ese astillero? Y finalmente nos preguntamos, bueno, ¿hacia dónde se dirige la historia? Si finalmente estas personas están allí, si terminan de alguna manera de correr a lo largo del día, descansan un poquito y al otro día se levantan temprano y pareciera que empiezan a recorrer un camino, y sin embargo nada está cambiando alrededor de ellos. El astillero sigue siendo el mismo astillero abandonado, las deudas siguen sin parar. Y en todo caso uno podría hasta establecer que hay una especie de juego. ¿No estarán jugando? ¿No estará jugando el propio Larsen a que hoy forma parte de ese astillero, a que intenta levantar esa deuda, a que no hay una junta de acreedores que le está exigiendo justamente ese pago? Y ahí es donde a mí me parece que es importante compartir un poco el sentido que tiene esta historia. Yo creo, mire, que el propio Onetti lo que hace es, nos deja planteadas muchísimas preguntas. Quizás él no tiene tantas respuestas, pero lo que sí nos deja, y me parece que esto es importante, es una especie de camino trazado, porque lo que hace el propio Larsen, lo que hace quienes están con él, de alguna manera esta especie de reproducción permanente, yo le diría de la expectativa, de la esperanza, a contramano de todo lo que lo rodea, es justamente la posibilidad de construir sentido donde quizás no lo hay para muchos, de construir otro tipo de sentidos, no aquel que nos está diciendo, mire, está todo perdido, mire, acá no hay salida salvo el sufrimiento de muchísimas personas. Lo que hace Larsen junto a los otros personajes es ni más ni menos que recrear la cotidianidad, recrear la expectativa, construir un sentido sumamente singular, sumamente inédito para esa situación que atraviesa el astillero. Y me pregunto si la Argentina, si nuestra Argentina de todos los días, no está un poco así como el astillero, si no está un poco así como
abandonada en algún punto, si no hay cierta desesperanza, si no hay cierta desazón en torno a las cuestiones que son centrales de nuestra vida, a lo que son la reproducción de las condiciones materiales en las cuales tenemos que vivir. ¿Qué nos pasa con la inflación? ¿Qué nos pasa con la pobreza, con la indigencia, con la desigualdad? Y uno podría echar mano justamente del astillero para decir que no todo está perdido, que quizás, como hace el propio Larsen, la construcción de sentido empieza justamente por ahí, por levantarse un día tras otro, que es lo que hace la mayor parte de los argentinos, por tratar de darle sentido a nuestra cotidianeidad y a partir de allí sí, tratar de forjar lo que puede llegar a ser una salida. Miren, en esta Argentina, donde hay niveles de pobreza e indigencia realmente importantes, donde hay mayor cantidad de personas que sufren la desigualdad, me parece que es relevante. Miren, esta Argentina que tiene problemas de la deuda, que hay que negociar con un Fondo Monetario que recomienda hacer un ajuste draconiano, en esta Argentina donde realmente muchas veces quienes están en la oposición de la política parecieran no asumir su responsabilidad, parecieran no asumir directamente un signo de madurez que le deben a toda la sociedad, mientras el propio gobierno también debe despertar en algún punto, debe ofrecer caminos de salida, debe ofrecer expectativa, esperanza, la posibilidad de la reconstrucción de características sociales, la posibilidad también de reconstruir la épica de lo que termina siendo justamente una historia de la Argentina, la más importante, la de la inclusión social. Bueno, si todo eso de alguna manera no tiene un correlato en este astillero, donde a pesar de que todos le apuestan en contra, está Larsen, están sus amigos, están aquellos que incluso, mire, desde el pesimismo, desde la desesperanza, bueno, se animan a construir un sentido que es literalmente un camino de salida. Un camino de salida. Acompáñeme, por favor, señor director, que ya lo tengo conmigo. Siempre es un inmenso placer, hoy especialmente porque viene de las vacaciones y además porque está jugando Boca en este momento. Carlos Heller, ¿cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Julián? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, estuvimos charlando un ratito fuera del aire. Yo decía recién, a ver, estamos en un momento Me parece totalmente... que estabas hablando de Vicentín. Bueno, cada uno habla de lo que... No, cuando hablabas del astillero, sí, de la Junta de Acreedores, de todo sí. No sé por qué me pareció. Bueno, por ahí hay una historia de... No, ya sé, pero digo. De vaciamiento, sí, ¿no? Sí. Bueno, acá no se sabe, acá? Onetti no cuenta. No, claro, está bien. Digamos, la gente no, se me encuentra... pareció el ruido. No, bueno, hay gente que se encuentra sin trabajo, que casi tiene que recrear su propio trabajo. Bueno, por eso digo, me pareció que era una circunstancia que se repetía. ¿Viste? Porque a veces tratar de ver la cosa desde el punto de vista más general te permite entender mejor que cuando te encerrás en la particularidad, que entonces parece que es un problema nuestro, porque los argentinos somos así, porque tenemos tales defectos, etcétera. Y resulta que los datos globales indican que los problemas son globales y que las cosas que nos afectan a nosotros son producto de todos esos escenarios globales. ¿Hay un movimiento anti-Argentina? ¿Uno puede verlo No. ¿Estás siendo irónico o es de verdad? ¿Estás siendo irónico? No, para nada. Mirá, blog del Fondo Monetario Internacional. Las economías emergentes deben prepararse para el endurecimiento de la política de la Reserva Federal. Textual te leo, ¿eh? Sí. Algunas economías emergentes ya han empezado a modificar su política monetaria y están preparándose para replegar el apoyo fiscal a fin de abordar la deuda e inflación crecientes. Ante las condiciones de financiamiento más restrictivas, los mercados emergentes deben adaptar su respuesta en función de sus circunstancias y vulnerabilidades. Los que gozan de credibilidad en la conducción de las políticas pueden endurecer su política monetaria más gradualmente. En tanto, los que soportan presiones inflacionarias más fuertes o tienen instituciones menos sólidas deben actuar más rápido y con medidas de mayor alcance. En cualquier caso, parte de la respuesta debe consistir en dejar que las monedas se deprecien y en elevar las tasas de interés de referencia. Si surgen condiciones desordenadas en los mercados cambiarios, los bancos centrales que cuenten con suficientes reservas pueden intervenir, siempre que tal intervención no suplante el debido ajuste macroeconómico. Claro, es un manual. Es el manual. De las políticas regresivas. Así es.
Pero no es la Argentina, no es para la Argentina. Pero Carlos, ahí vos lo que estás diciendo es el Fondo Monetario recomienda devaluar, subir la tasa de interés, o sea, hacer el crédito más caro. Ajustar. No, y ajustar. Y ajustar. Siempre que, todas las otras medidas, siempre que no renieguen de los ajustes macroeconómicos imprescindibles, que es la base. ¿Dónde está atrancado hoy la negociación? ¿Dónde? En la negativa del gobierno argentino a hacer el ajuste que le pide el Fondo Monetario. Está clarito que es así. Cuando el gobierno argentino dice un no arreglo es menos malo que un mal arreglo, está diciendo una cosa de gran profundidad. Nadie quiere no arreglar, pero arreglar no puede ser el final de la historia sin tener en cuenta decir qué vamos a arreglar, en qué condiciones vamos a arreglar. Entonces, si el arreglo supone las recetas tradicionales del fondo, las que acá ya se aplicaron infinidad de veces. Pero son esas que vos tenés ahí en la carpeta. Sí, son las que ellos proponen. El fondo no cambió, es el mismo de siempre. No hay un fondo bueno. Pero entonces, ¿qué puede negociar uno con ese Fondo Monetario que vos tenés ahí en la carpeta? La Argentina intenta, por eso, todas las cuestiones que se pueden hacer desde la política, trata de influir en otros países, trata de influir en el propio Estados Unidos, que indudablemente, nos guste o no nos guste, fue clave para darle el crédito a la Argentina, porque ese crédito no se podía dar sin la acción directa de Estados Unidos para que se diera, en las condiciones y los montos que se dieron, y es un factor indispensable para cualquier acuerdo negociado, porque todo lo que esté fuera del estatuto requiere una mayoría de más del 85% y Estados Unidos tiene el 16 y pico % de los votos. Por lo tanto, no hay ningún arreglo sin el acuerdo previo de los Estados Unidos. Yo veo que desde la política, entonces, aparecen diputados, representantes, se llaman en Estados Unidos, demócratas, que le dicen a la Reserva Federal, che, eliminen la sobretasa, préstenle atención a las cosas que están planteando los países endeudados. Que aparece hoy, ayer, una especie de dictamen de un conjunto de abogados que analizan las condiciones en que se le dio el crédito a la Argentina, mostrando que son absolutamente irregulares y que hay una gran responsabilidad del Fondo Monetario y que el Fondo Monetario no se puede poner en un acreedor que viene libremente y, bueno, che, páguenme ustedes. No. Si el Fondo Monetario hubiera actuado de acuerdo a su estatuto, la Argentina no tendría la deuda que tiene. Ahora, me da la sensación de que el interlocutor es siempre el Fondo Monetario, pero cuando hay que tomar una decisión ya siempre está detrás del Fondo Monetario los Estados Unidos y hay que ir a hablar con ellos. Mañana hay un encuentro importante de... Por lo que dije antes, tiene poder de veto. ¿Y qué le va a ir a pedir el gobierno argentino al secretario de Estado de los Estados Unidos? No sé. Yo supongo que le pedirá esto que yo estoy diciendo, que el gobierno de los Estados Unidos, que la Reserva Federal, que así como en la política interior de los Estados Unidos trata de imponer políticas distribucionistas, políticas de progresividad impositiva. Con ellos, ¿no? Con ellos, para adentro, entiendan que países como los nuestros necesitan lo mismo. Mirá, hoy apareció un informe de Oxfam. Oxfam es esta organización internacional que estudia el tema de la fuga de capitales, los paraísos fiscales. Y el título del informe es Las desigualdades matan. Chocolate por la... Bien, ¿no? Pero yo hice un extracto de las cosas centrales que dice el informe, para que veamos que no es un problema argentino. Desde el inicio de la pandemia ha surgido un nuevo millonario en el mundo cada 26 horas. Pero esa es la concentración de la riqueza. Los 10 hombres más ricos del mundo, 10, han duplicado sus fortunas en este periodo. Mientras que, según se estima, más de 160 millones de personas cayeron en la pobreza. Solo con, mirá esta es espectacular, solo con las ganancias que Jeff Bezos ha amasado desde que comenzó la pandemia, se podría vacunar a toda la población mundial.
¿Escuchaste lo que dije? Sí, no, ya sé, y me parece, perdón que voy a decir, La pero riqueza de los casi millonarios ha pornográfico, me crecido parece. más desde el inicio de la pandemia que en los últimos 14 años. Los gobiernos de todo el mundo pierden más de 200.000 millones de dólares anuales a causa de la evasión y elusión fiscal de las empresas. Y puedo seguir un rato largo, pero te quiero decir, hay un orden global que funciona de esta manera, Sí. que genera estas barbaridades. Después vienen algunos datos que ya casi son de la pandemia. Lo que han ganado Pfizer, Moderna y los Sí, grandes eso. laboratorios, cómo se han enriquecido manejando todo el tema de las vacunas, es decir, que deberían ser un bien social. Toda esta discusión de que se liberen las patentes y qué sé yo cuánto, aparecen en cada cosa esos rasgos. Carlos, ¿no había la expectativa antes de la pandemia o durante la pandemia de que íbamos a salir de ella con cierto encuadre mucho más tendiente o propenso a generar modelos igualitarios, con inclusión? Yo nunca estuve de acuerdo con eso. Siempre No, yo no dije, digo que estés de acuerdo, pero digo, no, había como la sí, la había expectativa. alguna Bueno, gente, pero eso es, no sé, basado en qué idea. Lo que ha demostrado la realidad es que el sistema lo que ha hecho es que ha mostrado, yo diría, una de sus fases más despiadadas, porque la acumulación generada Sí. en estos 2 años de pandemia no se vio nunca, ¿no? se vio nunca. Es decir, que han aprovechado estas circunstancias para maximizar la concentración de la riqueza y 163 millones de pobres más en el mundo. Pero a ver, entonces, la Argentina está atravesando un momento singular totalmente. Tiene la posibilidad de, por lo menos, negociar una parte de su deuda, la parte que tiene un solo acreedor, que es el Fondo Monetario. Porque ya negoció la otra. Bueno. No, pero no es un dato menor. No digo que sea un dato negoció la menor. otra. Bueno, sí, después tenés la deuda también que tienen las empresas, ¿no? Sí, Privadas que no, pero tomaron. quiero decirte que la primera negociación Sí. con los acreedores privados Sí. resolvió un problema muy grande. No, porque sí, si eso no, por hoy supuesto. tendríamos Tenemos que pagar la esa deuda. asfixia que hoy la tenemos Claro. diferida. Ahora, lo que yo te quiero preguntar es esto. Con ese escenario que vos estás describiendo, Sí. ¿no sería este el momento para tratar de negociar algo relativamente, no digo bueno, pero sí algo un poquito más permisivo para la Argentina? Es decir, es un momento Pero que... claro, vos y es estás lo que está haciendo, lo que está tratando denodadamente de hacer el gobierno argentino. Pero del otro lado lo que te encontrás es una pared, Y sí. porque el Fondo Monetario lo que Pero dice es eso que tenés pero ahí. ¿de quién hablamos? ¿Del gobierno argentino o de la pared? No, bueno, a ver, No. es una negociación entre dos. Sí. ¿Y cuál es? Huelvo. Cuando algunos le dicen, esto se arregla en 5 minutos. Por ejemplo, el gobierno anterior arregló en 5 minutos la deuda con los buitres. Macri, ni bien asumió, llamó por teléfono a Griesa, le dijo, ¿cuánto le debemos? Sume los honorarios de los abogados, Sí. no se olvide de ningún gasto, qué sé yo. Salió, tomó deuda privada, Y fue pagó. la primera emisión que hizo y pagó, así Claro. cualquier arregla. Es decir, el tema es arreglar en una negociación que vaya a favor de los intereses de la mayoría de argentinos y argentinas. Entonces, si el programa que le imponen a la Argentina para acordar es un programa de ajuste fiscal, cuando uno dice ajuste fiscal parece que fuera algo que no tiene nada que ver con nosotros. Ajuste fiscal Sí. es recortar lo que el Estado gasta en salud, en educación, en ciencia y tecnología, en obras públicas, en todo lo que tiene que ver con el bienestar de la gente. Ajuste fiscal hubiera sido no permitir que el gobierno disponga las ayudas que dispuso para que no quiebren muchísimas empresas. La Argentina, en la situación dramática del endeudamiento, de la recesión con la que inició la Sí. gestión, se encontró inmediatamente con la pandemia y a partir de la pandemia tuvo que poner más plata para que las cosas no sean más graves. Entonces, imagínate que el gobierno hubiera hecho un programa de ajuste fiscal en el marco de la pandemia. La cantidad de daño humano y económico que se hubiera sufrido sería inmensamente mayor. Hoy pasa lo mismo. La Argentina este año ha crecido, el año que pasó, 10 y pico por ciento. Prácticamente 10%. Ha recuperado lo que perdió el año anterior, el primer año de la pandemia. Hoy tiene un proyecto que sigue basado en crecer y ese crecimiento genera mayores ingresos fiscales y esos mayores ingresos fiscales
pueden generar mayor bienestar si se utilizan para distribuirlo. Eso te iba a decir, entre eso la población. tiene que permear a un sector Así de la es. sociedad que por ahora, no Así digo que no lo es. esté recibiendo, pero bueno, claramente las cifras de... Mirá, recibió muchísimo. No, está bien, digo Carlos, pero la situación Por sigue ejemplo, siendo muy crítica. Muy crítica. Pero imagínate si en vez de haberse aprobado el previaje, el gobierno hubiera dicho, bueno, estamos en un problema, no podemos Sí. poner plata en esto. ¿Cuánta gente menos se hubiera podido ir de vacaciones? No, estoy de acuerdo. Y eso es un aspecto. ¿Cuánta gente menos hubiera trabajado gracias a la cantidad de gente que se pudo Bueno, ir de porque vacaciones? el sector del turismo era uno de los más golpeados, Así ¿no? es, por la así pandemia. es. Y se han recuperado o están en Sí. proceso de recuperación a partir de políticas públicas de incentivar esa actividad. Carlos, terminaste el año, te tuteo porque hace tantos años que... Sí, nos tuteamos siempre. Hace Sí, muchos años. Sería una falsedad que no nos Sí, tuteemos. terminaste el año con una agenda que tuvo, por un lado, la discusión por el presupuesto y, bueno, después las modificaciones del impuesto a los bienes personales. ¿El rol de la oposición en todo eso sigue siendo el mismo? Es decir, ¿es una oposición que te saca la silla cuando te vas a sentar? A ver, veámosla con objetividad. Sí. No hay antecedentes de una votación en contra del presupuesto. Hubo un solo antecedente de una vez que el mismo sector se Sí. negó a dar quórum, y que fue en el 2010, creo, que también nos dejaron sin... Yo recuerdo aquella discusión. Era la misma que ahora. Para acordar había que cambiar el proyecto. Es decir, esa oposición está dispuesta a dar el apoyo si el proyecto de presupuesto es el de ellos. Pero ellos no gobiernan. No son gobierno, claro. Claro, este gobierno perdió una elección de medio término, pero tiene la legitimidad de que fue elegido para gobernar 4 años con una propuesta que es la que trata de llevar a la práctica. Y la oposición no debería quitarle esa herramienta al gobierno. Pero te voy a decir otra cosa. Creo que le hacen un enorme daño a los que supuestamente representan. El proyecto de presupuesto que aprobó la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados había sido producto de un montón de negociaciones, incluso con diputados y diputadas de las provincias que luego votaron en contra, y con el Poder Ejecutivo, y se aumentó en casi 200.000 millones de pesos lo que venía en el proyecto de presupuesto que mandó el Ejecutivo. ¿Y qué eran esas partidas? Todas que tenían que ver con el federalismo de la Argentina. Por ejemplo, 32.000 millones de más para las universidades. Sí. Eso va de Jujuy a Tierra del Fuego. 20 y tantos mil millones de pesos más para subsidiar el transporte público en el interior. Casi 10.000 millones para el Ministerio de Medio Ambiente, esencialmente para comprar autobombas y aviones hidrantes. No es un tema que le preocupa a los porteños, es un tema que hace a las provincias que tienen bosques, donde se producen los incendios. Todo eso se frustró con la no aprobación del presupuesto. Han actuado en contra de los intereses que tienen que representar y defender. ¿Qué pasó con el encuentro que se iba a celebrar mañana entre el ministro Guzmán con una parte bastante importante de la oposición política que fue cancelado en estas horas? ¿Qué pasó? Yo no lo sé porque yo vine ayer de vacaciones. Sí. Pero yo te puedo decir la lectura que yo tengo. Que no se va a hacer, ¿no? El encuentro. Que no se va a hacer. El gobierno actual ni bien asumió, mandó un proyecto que se convirtió en ley, por el cual se autoobligó a que cualquier acuerdo que hiciera de endeudamiento con un organismo multilateral o demás, requería aprobación del Congreso. Absolutamente distinto de lo que hizo la gestión anterior, que nos enteramos en una conversación de 2 minutos, con esa eficacia que da cuando uno hace lo que el otro quiere, diciéndonos que habían decidido ir al Fondo Monetario. Es decir, el gobierno, el Poder Ejecutivo dijo, nosotros no podemos de acá en adelante aprobar ningún endeudamiento que no apruebe el Parlamento. Punto. Segundo paso, hay tratativas, hay dificultades, las hablamos recién, hay tensión. El gobierno decide convocar a los gobernadores para informarles del estado de las negociaciones y de las dificultades. Ahí el presidente lo dice, podemos tomar las citas sexuales, no, por supuesto. y hablan de la dificultad
y dice el presidente, nosotros no vamos a aceptar un programa de ajuste, y dice el ministro de Economía, tenemos una discusión en el tema fiscal, porque nosotros estamos planteando llegar al equilibrio fiscal en 7 años sobre la base del crecimiento de la economía, y el fondo quiere que lo hagamos más rápido, lo cual requiere ajuste y no estamos dispuestos a ajustar. Bueno, a esa reunión los gobernadores que no tienen pertenencia oficialista no vienen. Entonces el gobierno hace una nueva convocatoria. Que dicen, no, que sea en el Congreso, porque el Congreso es el que tiene... No tiene por qué ser en el Congreso esa reunión, es una reunión del Poder Ejecutivo nacional con los poderes ejecutivos provinciales. Al Congreso tiene que ir el proyecto de acuerdo, porque Argentina, su Poder Ejecutivo, no va a poder firmar con el fondo otra cosa que una carta de intención que deberá estar sometida al tratamiento del Congreso. Entonces, todo es para poner piedra, para dilatar. Entonces, tiene que ser en el Congreso. Bueno, que sea en el Congreso. No, pero además tienen que estar los bloques opositores. No puede ser. Y creo, esta es mi lectura, no tengo ninguna información, no hablé con nadie, que el Poder Ejecutivo se cansó y le dijeron, mire, las reuniones con los gobernadores no va a estar el presidente, va a ser en el Ministerio de Economía, porque es el ministro de Economía informándole a los gobernadores. Los otros dijeron, no vamos más, dijeron, y que no venga con el verso con el que fueron a la otra reunión, que nos traiga los datos verdaderos y que nos traiga el programa. Es decir, ya le estaban diciendo que era para hostigarlo, para rechazarlo. ¿Qué querías que pase? Lo que pasó me parece que era inevitable, me da la impresión a mí. ¿Participaste? Es una tontería lo que te voy a preguntar, ni siquiera te lo pregunto. ¿Qué te pareció el sorteo que hizo Javier Milei de su dieta como diputado? Una vergüenza. Bueno, ahora vamos a profundizar, pero yo quiero compartir algo con toda nuestra audiencia. A ver, este tuit que hoy muy temprano, la verdad que lo vi y se lo tenía invitado a Carlos. Carlos no sabe que lo voy a leer. Revelan en Twitter que el diputado Carlos Heller, del Frente de Todos, dona su dieta, es decir, la misma cantidad de dinero que Javier Milei, cada mes y sin anunciarlo al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y al Hospital Garrahan. Sí, es verdad. Hace 10 años que hago eso. ¿Cuánto? 10. 10 años. Sí, 10 años los 10 años que he sido diputado y más 4 que voy a ser diputado ahora del periodo que acaba de iniciarse. ¿Eso es porque tenés un ingreso? Porque tengo otro ingreso y no era ético de mi parte que yo tuviera 2 ingresos. Y yo nunca quise hablar de esto por 2 razones. Una, porque me pone en una situación de que yo parezco distinto que otros diputados que no tienen otro ingreso y que viven de esa dieta, y es legítimo que vivan de esa dieta. Entonces, yo decir que lo dono me pone en una situación de supuesta superioridad que no es tal. Yo la dono porque tengo otro ingreso similar que percibo por mi trabajo en el banco en el que trabajo. Y la segunda razón es porque para yo poder hacer las 2 cosas que hago, dedicarme como me dedico al banco y dedicarme como me dedico a la actividad legislativa, muchos de mis compañeros de trabajo hacen esfuerzos adicionales para suplir mis falta de posibilidades concretas. Y sería injusto que yo salga beneficiado por eso. Entonces, yo siempre sentí que era una actitud donde yo me sentía cómodo, porque todos mis compañeros valoraban que lo mío era una actitud de compromiso político, de querer trabajar en función del interés público general y no de un beneficio personal de terminar teniendo un doble sueldo. Por eso simplemente siempre lo hice desde la primera vez que fui electo diputado y nunca lo promocioné porque no me parecía una cosa para promocionar. Es una cosa que me da tranquilidad de espíritu a mí y a quienes me conocen, me tratan y con los que convivo y comparto, que lo saben y que son los que me acompañan. Vos tenés prueba evidente, vos sabés que hay gente que se mata acompañándome, que hace esfuerzo enorme para ayudarme, para que yo pueda hacer todas las cosas que hago, y entonces lo menos que yo podría hacer es dejar claro que eso no tiene ninguna ventaja personal. Y por eso tampoco nunca quise sacar ningún rédito publicitándolo,
porque me parecía que no estaba bien, porque era un acto, era una cosa que yo tenía que hacer, que correspondía, y basta. Y Ahora, lo otro me parece una vergüenza, es repugnante. porque hay un contraste muy grande entre lo que hizo Milei y lo que hiciste vos. Pero bueno, digamos, hay un contraste absoluto entre lo que Milei piensa y lo que yo pienso, en todos los órdenes. Él niega el rol del Estado y yo defiendo el rol del Estado. Él niega las regulaciones y yo defiendo las regulaciones. Él niega la política y yo defiendo los valores de la política. Qué sé yo. Él es antivacuna, aunque ahora tenga COVID. Ojalá y le vaya bien. Porque creo que se había vacunado, ¿no? Porque se lo pedían para viajar. Sí. Fue más inteligente que Djokovic en ese sentido. ¿Te preocupa lo que se denomina, yo no sé si existe o no, la derechización de la política? Sí, cómo no me va a preocupar. Es un fenómeno global muy preocupante. Muy preocupante. ¿Por qué te parece que se da? Y bueno, si esto tiene también lugar en la Argentina. Sí, no hay duda que tiene lugar en la Argentina, porque si no, gente como Milei o como Esper no podrían sacar los votos que han sacado. ¿Por qué se da? Bueno, no es la primera vez en la historia que mucha gente confundida actúa contra sus intereses. Los movimientos históricamente más inhumanos, sí, el nazismo y demás, también tuvo una gran base popular. Porque en el medio del gran desorden y de las frustraciones y demás, ciertas propuestas simplificadoras, esto se arregla rápido haciendo esto, haciendo otro. ¿Te parece que eso tiene una influencia en todo esto? Tiene influencia. O sea, el malestar que rodea a la sociedad. El malestar que genera el sistema genera actitudes equivocadas en cuanto a cuál es el problema y cómo se resuelve. Seguro que es así. Pero bueno, eso no tiene otra solución que seguir debatiendo, seguir argumentando. ¿Cómo se puede creer que los problemas de la Argentina hoy, como escuché que ayer dijo uno de estos diputados, se resuelve directamente recortando el gasto público? Hay que decirle a la gente que recortar el gasto público es achicar los gastos, lo que hay para los hospitales, para la educación, para la ciencia y la tecnología. No es una abstracción, porque todos tienen la imagen de la empleada de Susana Jiménez, del programa, esa que no hace nada, pero es mentira, es mentira. Si no hubiera un área pública como existe, no se podría vacunar como se ha vacunado. Si el Estado no hubiera dispuesto los recursos para comprar vacuna que compró, no podría ser que hoy la Argentina tenga estándares de vacunación de primer mundo, pese a que su situación no es la de un país del primer mundo. Entonces, pero bueno, es la realidad, hay que asumirla. Hay mucha gente que ha comprado. También te quiero decir una cosa, ¿no? Julián, sumá los minutos de televisión que tienen los últimos 3 años Milei y comparalo con lo que tengo yo. Bueno, hoy arrimaste un poquito. No, ni por no. Bueno, un poquito sí. No, vos viste, yo que es una broma. no, ya sé, pero yo que me gusta sapear, hay días que están, y acá está Milei y acá está Esper, en el otro está el otro. Hay como un desfile que ocupa los espacios de todos los horarios centrales de los principales medios de comunicación y que te machacan todo el día y que te lo terminan convirtiendo de tan repetido parece que fuera verdad. Señora el verdadero debate político, ¿no? Muchas veces. Así es. Entonces es así. Ahora, deberíamos tener todos la misma posibilidad y los mismos tiempos y los mismos espacios. Fíjate en los reportajes que aparecen en los grandes medios de comunicación, en los diarios. A ver cuántos salen de un lado y cuántos salen del otro. Página entera, doble página, triple página. Entonces la cantidad de desinformación que recibe la población frente a la posibilidad de introducir esta idea que estamos diciendo acá es de una desproporción notable. También sería casi fantástico que pasara otra cosa. Ahora, te voy a dar la buena. A ver, dame la buena para cerrar esta entrevista. Claro. La buena es que después de muchos años de neoliberalismo,
En Chile el pueblo votó un cambio. Después de muchísimos años de neoliberalismo, las encuestas dicen que en Colombia puede ganar un candidato de izquierda. Y parece casi seguro que en Brasil, ¿no? va a volver a ganar Lula. Es decir, que donde se han aplicado los modelos neoliberales, cuando se aplican, hay y no esperanza. es el verso que usan cuando están en la oposición, y cuando la gente sufre las consecuencias de esas políticas, rápidamente se da cuenta y entonces aparecen mejor posicionadas otras políticas como son las que nosotros defendemos, como son las que este gobierno que hoy tiene la Argentina intenta llevar adelante. Carlos, te quiero agradecer muchísimo haber estado con nosotros esta noche. Vos sabés que la paso muy bien. ¿Estuviste cómodo? Charlando con vos, sí. Bueno, gracias, Carlos. Gracias a vos. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a cambiar de tema. Siempre es un gustazo charlar con Carlos Heller. Y también lo es con el diputado Eduardo Valdés, a quien tengo en comunicación telefónica no, por Zoom lo tengo en este momento. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto saludarte. Hola, buenas noches. Cátedra Heller recién, ¿eh? Sí, la verdad que es siempre un placer y además es muy didáctico y sinceramente lo necesitamos. Es humilde, yo quiero decir que con orgullo es quizás el más trabajador de todos los diputados. No es que mis compañeros saben que yo no puedo, o sea, y lo pueden decir, la comisión más compleja debe ser de la Cámara de Diputados, la de Presupuesto y Hacienda. Sí. Carlos Heller logra acuerdos y encuentros y promueve leyes. Realmente lo digo con todo el orgullo de ser compañero del Frente de Todos, y no sabía esto que acaba de anunciar en tu programa. Y no habla más que de lo que yo pensaba de él. Tiene un solo defecto, que es de boca, pero ya se va a arrepentir. De eso no hay que hablar porque ya es un clásico de él, ¿no? Me falta decir solamente que guarda, que te digo para quienes están mirando el programa, que el banco con el cual trabaja Carlos es un banco cooperativo, no es un banco comercial. Sí, no, por porque supuesto. si no pareciera que es un banquero. No lo es. Él es empleado, mejor dicho, asociado del Banco Crédito. Sí, ¿Cómo aprendió? Es un dirigente, ¿no? Un dirigente. Yo soy asociado también, Carlos, no sabía sí, que señor. estaba. No, me quedé a escucharte, muy bien. Entonces sí, no digo más nada. No, decís que sos de River, entonces. No, pero quiero decir bueno, que... orgullo, Carlos, y vos sabés que, bueno, si ahora lo puedo manifestar, me generó mucha emoción lo que vos acabas de decir. Nunca me lo contaste. No. Y orgullo de los cuadros políticos de la Ciudad de Buenos Aires. Carlos es un emblema donde nosotros nos miramos. Carlos. No, nada, me hace poner colorado, me da vergüenza. Bueno, no es poco No. con tu trayectoria que te pongas colorado esta noche. Sí, yo con Eduardo tenemos una relación que más allá del tema Boca River, que permite que yo lo cargue bastante frecuentemente. Oh, Dios mío. Salvo eso, tenemos muchísimas coincidencias y trabajamos juntos alrededor de proyectos concretos, y debo decir que es una alegría compartir con él este espacio parlamentario, que es nada más que una expresión de otros espacios que también hemos compartido y compartimos y seguiremos compartiendo, tratando de ayudar a que el país salga adelante de este atolladero en el que lo han metido. Bueno, hablando de todo eso, tienen mucho trabajo este año, ambos, por Vimos supuesto. juntos una película Eduardo. que se llamaba Morir en Madrid, se llamaba la película que vimos juntos. Perdón, ¿dónde la vieron? un 31, 3-1. Tienen una sola cosa para festejar y vuelven. Es un reincidente. Sí, bien. Es un reincidente. Bien. Pero bueno, un abrazo, Carlos, y orgullo. Otro para verdad. vos, y te dejo acá con Julián, y buenas noches, nos vemos cualquier momento. Gracias, Carlos. Bueno, Eduardo, a ver, varias cuestiones para analizar con vos, con usted. En primer lugar, algo que tiene y que es parte de la agenda periodística en estos días, y que la verdad que uno no termina de sorprenderse, ¿no? Que son los distintos capítulos que van demostrando, que van evidenciando que en la Argentina hubo, uno se pregunta si hay todavía,
una red de espionaje, una especie de sistema montado que lo que buscaba era perseguir a políticos, empresarios, dirigentes que asumían otra línea política que la del gobierno del expresidente Macri y que incluso eventualmente hasta terminaban encarcelando, como pasó con los dueños de este grupo, con tal de hacer a un lado justamente a todas esas personas. Digo, ¿cuál es la lectura que se puede hacer de todo esto? Bueno, Julián, que existir existía porque vimos un video. Sí. No es que lo que subjetivamente diga Guarín o diga Valdés. Hay un video que nos dejó perplejo a todos. Yo creo que lo dejó perplejo a ellos también. Y que existía la organización está claro en esos 100 celulares que fueron distribuidos desde la AFI. Desde la AFI, sí. En el cual están pagados por la AFI, pagados por el Estado Nacional, que entre otros se lo dieron a Angelici, que parece que es un operador judicial poderoso e importante, a quien le adjudican que es el jefe de Sebastián Di Stéfano, ese director de asuntos jurídicos que fue similar a Vladimiro Montesino, el de Fujimori, este hombre que desde ese asunto jurídico, te digo, en más de 700 horas que tenemos escuchando a los espías y a los trabajadores de la Agencia Federal de Inteligencia, te cuentan que era el que organizaba y agarraba cuando no tenía causa judicial. Vos sabés que los espías no pueden espiar si no es por orden judicial. Inventaba anónimos para transformarlos anónimos. Él quería perseguir a Valdés y entonces inventaba un anónimo que se lo dio a Stornelli. Stornelli me denunció. Sí. Como le tocó un juez que no le gustaba a Stornelli, que era el juez Rodríguez, se lo dio a Carrió, a Oliveto y a Zubik, ese mismo anónimo, y lo denunciaron. Oh, casualidad, sacaron a Rodríguez del sorteo y le tocó a Bonadío, que era el que ellos querían. Es el famoso PUF. Todo empieza con un anónimo. Yo mucho antes de ellos ya estaba luchando contra ellos, y yo digo que quien fue denunciado por un anónimo, quien es mal detenido, es mal juzgado. Y con anónimos, a pesar de ese video que vimos, fue con un anónimo que lo metieron preso al Pata Medina. Fue con un anónimo y fue por un delito de acampe que no existe en la tipología, en los tipos penales, que la metieron preso a Milagro Sala. Fue por de esa misma manera que metieron preso en Bahía Blanca al secretario general de la UOCRA de Bahía Blanca, que lo cuenta Contegrán en un video, que como no encontraban a alguien que denuncie, tuvo que ir María Eugenia Vidal a Bahía Blanca en un acto y decir, porque acá tal cosa, y entonces a raíz del dicho de Vidal el fiscal abre la causa. Fíjense, ese hombre, que no me acuerdo, Montero creo que se llamaba, murió en la cárcel. Murió de tristeza en la cárcel. ¿Cuánto? Te puedo enunciar muchos más. Y da mucha tristeza el doble, porque encima muchos de ellos, los espiadores, también fueron espiados. Yo ayer, fueron Eduardo, espiados por Mauricio Macri, que era el jefe de todos ellos. Eduardo, yo ayer contaba parte de lo que es la investigación y por supuesto las causas que se inscriben de la persecución y la detención a nivel internacional de Marcelo Balcedo, el secretario general del SOEME, y que, bueno, gremio que está intervenido. Contábamos un poco toda la dinámica que se parece mucho a lo que pasó también con Cristóbal López, con Fabián de Sousa, los accionistas de este grupo. Y de alguna manera lo que uno termina viendo es que había una especie de sistema que trabajaba tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires, con responsabilidades de características políticas. Lo último que te quiero preguntar, yo no sé si tuviste oportunidad hoy de leer la columna de Carlos Pañi en La Nación. Quiero nada más un concepto de una especie de revelación que en parte
incluso los periodistas de este canal, Gustavo Gato Silvestre y tantos otros, veníamos denunciando desde hace varios años, y que el propio Pañi empieza a mostrar, sobre todo en términos de constituir diferencias entre el larretismo, el macrismo, María Eugenia Vidal, qué pasa hacia adentro, cuáles son los compromisos y la connivencia que hay entre la inteligencia y el poder judicial. Digo, ¿cuál es la lectura que haces de todo esto? Bueno, primero respeto la valentía de Pañi, que es un hombre que no piensa como yo, de volver a la carga con estas denuncias. Él ya había denunciado en el primer año, segundo año del macrismo, una nota que se llamaba El pestilente mundo, algo así, sí, que la leí hace 2 días de vuelta y es horrible. Hay que volver a leerla, las cosas que él cuenta en ese lugar que después se concretaron. Y ahora, pormenorizadamente a lo que pasa hoy y cómo se van acomodando los melones, ¿no? Por decir una cosa, cómo reciclan en el gobierno de la ciudad a los espiadores espías, y que no tienen forma de explicar lo inexplicable. O sea, eso que vos comentabas de Fabián de Sousa, del grupo Indalo, también acordémonos que tuvo como seguidor judicial sí, a Gil Lavedra, ¿no? Que es el mismo que hizo el armado judicial de Milagro Sala, por ejemplo. Entonces, y que más, que fue contratado por la FIP de Macri sí, para hacer el seguimiento. Todavía quisiera saber cuántos son los honorarios que cobraban, porque si algo tiene la estructura jurídica extraordinaria es la Agencia Federal de Impuestos, ¿no? No sé por qué tenían que contratar ad hoc en estos casos, que casualmente eran casos sensibles, que habría que tratar de despolitizarlo. Lejos de eso lo politizaron bastante con Gil Lavedra, ¿no? Y con Ernesto Sanz, creo que era el otro. Entonces, la nota de Pañi da escalofrío porque lo dice alguien que no piensa como yo, pero también quiero decir que escuchando a los espías que vinieron a declarar a la comisión bicameral, también causa escalofrío lo que sucedía tanto a José Luis Vila, que era subsecretario de Relaciones Internacionales de Macri, en la calle Callao al 1200, como en 2 domicilios de la calle Callao al 1400 contaron los espías que habían hecho un informe ambiental. En el Callao al 1400, ¿sabés quiénes vivían? Carlos Pañi y Julio César Zaguier, editor y director del diario La Nación. ¿Por qué? En ese informe ambiental, ¿qué significaba? Y al otro que se lo hicieron fue en La Plata, al Conadamón. ¿Qué significaba el informe ambiental? La posibilidad para pegarles un susto de poner un pan de trotil. Solo lo pusieron el del 1200 de José Luis Vila, un subsecretario de Defensa de Macri, que ni siquiera hasta el día de hoy, ni Macri, ni el ministro Aguad, ni ninguno le ha pedido disculpas o ha salido públicamente a repudiar ese pan de trotil que le pusieron. Y fue funcionario hasta el último día del gobierno de Macri. Y eso fue 2 años antes. Eduardo, o sea, sí. Sí, te agradezco muchísimo, se nos terminó el tiempo, la verdad que es sumamente interesante conversar con vos, por supuesto estás nuevamente invitado a Recalculando para la semana próxima, te mando un abrazo grande. A disposición, un fuerte abrazo, que estés muy bien. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa en el día de la fecha, si les parece bien nos reencontramos la semana próxima, el próximo lunes a las 23 horas, cuídense, chau.